Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? El Señor les bendiga. Qué alegría encontrarnos de nuevo para que juntos podamos meditar y aprender de la palabra de Dios. Espero de todo corazón que las cosas estén marchando muy bien y sobre todo que sigamos caminando fielmente de la mano de Dios. Les quiero recordar, este domingo estamos a partir de las 9 de la mañana. Espero que podamos reunirnos y que juntos podamos seguir aprendiendo también de la palabra de Dios. Recuerde que es importante la puntualidad. El culto es desde las 9 de la mañana, donde tenemos alabanza, adoración a Dios y por supuesto un mensaje preparado para nosotros. Así que espero que todos puedan asistir este próximo domingo. Queridos hermanos, quiero invitarles en esta noche para que vayamos en nuestras Biblias al libro de Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13. Vamos a buscarlo allí en nuestras Biblias. Muy bien, leamos juntos Filipenses 2, 12 al 13. Dice la palabra de Dios: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de poder exponer nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro ser ante tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella tú nos estás formando para ti. Tú nos estás preparando para ser tu esposa. Tú estás transformando nuestras vidas para que caminemos conforme a tu voluntad. Te pido, Dios, que bendigas a cada persona que ve este mensaje, que bendigas su hogar, su familia, su entrar, su salir, Señor, sea bendecido por ti, Padre. Te doy gracias y que tu espíritu sea sobreabundantemente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido que me uses hoy para esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos. Este es un texto bastante interesante y debemos ver que hay un punto que quiero resaltar de este texto, y es que Dios está colocando deseos en el corazón de los creyentes de la iglesia. Deseos que van a traer bendición a otros hermanos. Deseos que Él está colocando allí porque somos su pueblo, somos su iglesia, somos sus redimidos. Así que si hay algo que Dios está constantemente colocando en sus hijos y en su iglesia, son deseos que provienen de Él, deseos que provienen de Dios. Esto hace parte de su obra cuando nosotros abrazamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él coloca en nosotros, como lo dice este texto, el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada, dice el versículo 13. Entonces, ¿cómo, cómo dice el texto que demostramos los resultados de esa salvación? Bueno, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Gran parte de ese glorioso trabajo que hace el Espíritu Santo en los redimidos, en los hijos de Dios, es hacer un cambio de deseos. Él está colocando los deseos que provienen de Él y contrarrestando los deseos de nuestra carne, como lo dice el libro de Gálatas. Entonces, ahí estamos en una constante lucha de deseos, pero el Señor está colocando sus deseos en nuestros corazones. Dios está trabajando en nosotros. Según este texto, Dios trabaja en nosotros. La vida del creyente está en un constante cambio porque Dios está trabajando en ti y en mí. Está trabajando en cada momento en cambiar la manera en que actuamos,
la manera en la que vivimos, la manera en que percibimos la vida, la manera en que interactuamos con nuestro prójimo, la manera en que asumimos los retos de la vida. Entonces, Dios está trabajando en ti y en mí. Es una obra que Él ha empezado y Él la va a terminar. Y tú eres una obra gloriosa en las manos de Dios, porque fuiste creado de nuevo en Cristo Jesús para que hagas buenas obras. Por eso Dios coloca estos nuevos deseos, buenos deseos, deseos que provienen del Señor. Y esto hace parte de nuestra vida como creyentes. Dios desea, a través de ese trabajo que Él hace, darnos el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Mira, el Espíritu Santo está en la iglesia. Y recuerda que cuando hablamos de iglesia en el nuevo pacto, no estamos diciendo que esté encerrado en unas paredes de un lugar. No, estamos hablando de que la iglesia son las personas que conforman esa asamblea de santos, de redimidos de Dios, que han sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios está en ti, está en mí, que juntos somos la iglesia. Y cuando digo iglesia, debe quedar claro que me refiero a cada persona que hace parte de ella por haber creído en Cristo. Al entender que el Espíritu Santo está en la iglesia, podemos entender que Él es quien está actuando en cada corazón de los redimidos para que la voluntad de Dios se haga en sus vidas. Quiero dejar claro que la iglesia como tal no es un museo de santos. La verdad es que es un hospital de pecadores. Dios está trabajando en cada uno de nosotros, ayudándonos cada día. Y no es que Dios se sorprenda, porque Dios nos conoce mejor que nadie. Dios sabe nuestras luchas, Dios sabe en lo que somos débiles. Dios conoce nuestro caminar diario. Dios inclusive sabe lo que pensamos. Entonces, por eso Dios no se escandaliza. Pero Dios está trabajando en una comunidad de creyentes que sinceramente está buscando que Dios haga su obra. Por eso es tan importante que Dios coloque en nosotros sus deseos, coloque en nosotros esos anhelos que provienen de Él para que hagamos su voluntad. El Espíritu Santo te está transformando cada día conforme a la imagen de Jesús. Hermanos, con esto quiero que miremos un ejemplo de cómo Dios estaba trabajando en la iglesia primitiva. Quiero que me acompañe a Hechos 4, Hechos capítulo 4, versos 31 al 37. Y vamos a ver allí cómo Dios estaba trabajando en la iglesia primitiva. Dios estaba trayendo nueva vida. Dios estaba estrechando los lazos de hermandad. Dios estaba sanando, liberando. Dios acababa de derramar su Santo Espíritu en el día de Pentecostés y la iglesia fue revestida de poder, poder para testificar. Así que era un momento muy especial porque la iglesia recién estaba naciendo, recién estaba siendo empoderada por Dios el Padre a través de su Espíritu. Así que leamos desde el versículo 32, Hechos 4, 32 al 37. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quienes los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hermanos, un detalle importante.
y es que podamos ver qué estaba sucediendo allí. Y es que la iglesia estaba recibiendo persecución. En unos versos atrás, los apóstoles habían hecho una sanidad tremenda, tremenda, bastante tremenda, porque un cojo había sido sanado. Y entonces era una persona que llevaba más de 40 años estando en esa condición. Entonces los líderes religiosos de la época empezaron a perseguirlos, a los apóstoles, y les prohibieron predicar y hablar en el nombre de Jesucristo. La iglesia estaba bajo persecución. Y es bello ver cómo ellos no tenían temor. Ellos respondieron a las autoridades religiosas que si estaba bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero ellos estaban muy claros de que nunca, nunca iban a callar, aunque les prohibieran predicar y anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos la iglesia en un momento bastante especial. Sabemos que Dios hacía grandes milagros por mano de los apóstoles. Dice la escritura que hasta traían enfermos y endemoniados para que si tan solo la sombra de Pedro pasara por allí, curara y liberara a estas personas. Había una manifestación del poder de Dios bastante grande. Y esa manifestación de poder de Dios era sencilla y llanamente para respaldar ese mensaje apostólico que ellos comunicaban. No se trataba de que Pedro en ese momento, porque aún Pablo no había sido llamado por Dios, Pedro ni los otros apóstoles de ese momento se volvieran famosos y aclamados por la gente. Eran simplemente personas muy fieles al llamado de Dios, muy fieles, muy temerosos, muy humildes, muy entregados al Señor, que estaban cumpliendo el llamado de Dios. No estaban interesados en el dinero, en la fama, estaban interesados en cumplir la gran comisión. Así que aquí tenemos una iglesia que estaba empezando a estrechar unos lazos muy importantes de hermandad, como lo expresan los versos que acabamos de leer. Pero ¿qué estaba pasando? Eran tales esos lazos que ellos no se dejaban amedrentar por la persecución. Pero además de eso, hay un deseo bellísimo que yo quiero que usted y yo podamos descubrir en este texto. Y es que ellos estaban atendiendo un deseo de Dios, y era que no hubiera necesitados en la iglesia. ¿De quién provenía ese deseo? Según el texto que leímos al iniciar, Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer para que hagamos su voluntad. Y la iglesia estaba siendo receptiva a la generosidad de Dios, siendo colocada en sus corazones. Así que aquí está la iglesia, uniéndose, atendiendo al deseo de Dios. Y es que no hayan necesitados en la iglesia. Y es cubrir las necesidades de las personas que pasaban por necesidad en ese momento. Y es bello descubrir que la iglesia era de un solo corazón. La iglesia estaba unida porque era el deseo de Dios. Qué bueno es que nosotros atendamos los deseos de Dios. Y este es un deseo del Señor para nosotros como iglesia. Dios había puesto en el corazón de los creyentes ser generosos y ayudar a todos aquellos que estuvieran en necesidad. Dios quería mostrar que una de las maneras de que su bendición fuera evidente sobre ellos era que ellos pudieran manifestar el amor fraternal dando apoyo, a los que tuvieran necesidad. A la iglesia primitiva le daba gran gozo ver que su generosidad traía como resultado el que no había necesitados entre ellos. Esto era un deseo que el Espíritu Santo había colocado en los creyentes. Y así manifestaban con un corazón generoso que Dios estaba entre ellos. Hermanos, es bellísimo cuando en una comunidad de fe somos receptivos a los deseos de Dios. A mí me sorprende porque a veces encuentro personas que es como si estuvieran tan conectados con Dios que de repente Dios empieza a hacer unas conexiones divinas y entonces hay personas que quieren ayudar a alguien y resulta que uno sabe que esa persona tiene una lucha económica, pero Dios colocó en otra persona el ayudar a alguien sin saber que esa persona estaba así.
Son conexiones divinas, porque Dios coloca ese deseo. Dios coloca ese deseo. Entonces, mire qué bello lo que Dios hace, el colocar esos deseos en nuestros corazones. Por eso es tan importante pertenecer a una comunidad de fe. Si usted me ve en este momento, quiero pedirle respetuosamente, sea parte de una comunidad de fe, porque usted va a poder vivir esto que la palabra de Dios nos está mostrando. ¿Qué le sucedió entonces a la iglesia? Entonces mira que era bello porque la gente empezó a vender algunas de sus propiedades y miraban cómo podían ayudar a los que estaban en necesidad. Hermanos, toda historia tiene un pero y quiero mostrarle el pero de esta historia. Salte conmigo allá al capítulo 5 y vamos a ver el pero de esta historia. Quiero que lea conmigo en los versículos 1 al 2 del capítulo 5. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Hermanos, aquí empezamos a ver el pero de esta historia. Ananías y Zafira eran parte de la comunidad de la iglesia primitiva. Y aunque Dios estaba derramando este deseo de amor, de apoyo, de soporte para otros, estas personas hicieron algo incorrecto. ¿Y qué es lo que hicieron? Permitieron que Satanás cuestionara en sus corazones el deseo que Dios había colocado en ellos. Hermanos, no nos digamos mentiras. Siempre que Dios coloca un deseo en nuestro corazón, o bien la carne se levanta para que nosotros desistamos o no atendamos ese deseo, o vendrá el enemigo a colocarnos trabas, mentiras, alguna sombra de duda. Y entonces empezamos a decir, pero ¿será que esto sí es de Dios? ¿Será que sí lo hago o no lo hago? Y empezamos a cuestionar los deseos de Dios. Vemos que esto los llevó a ellos como pareja a refrenar lo que el Espíritu Santo había puesto en sus corazones. ¿Sabe una cosa? Aquí hay un principio importante para los matrimonios y es el principio de unidad. Cuando Dios quiere hacer algo en el matrimonio, Dios coloca un acuerdo. Es decir, cuando no hay acuerdo hay que buscar en oración cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, aquel que no esté siendo receptivo, pues obviamente que Dios le ayude a entender la voluntad del Señor. Pero siempre es importante que Dios coloque un sentir en la pareja, un mismo sentir, porque eso es un principio de unidad en los matrimonios en el Señor. Ellos mancharon el ejercicio de dar amor con el engaño y las apariencias. Ellos, está bien, dieron, pero no lo hicieron con transparencia. Lo hicieron con engaño y tal vez por apariencias. Ellos pensaron que podían hacerlo sin que Dios se diera cuenta y se ofenda. Hay una cosa importantísima aquí y es que la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y no podemos pasar por alto que esta pareja tal vez menospreció en ese momento que todo lo que hacemos lo hacemos delante de los ojos de Dios. Y Dios quiso dar una fuerte lección a la iglesia de ese momento de cómo Él está viendo nuestros deseos, de cómo Él está viendo lo que hacemos. Esta pareja se reprimió de dar con alegría, de dar con alegría. Qué importante hacerlo. Hermanos, ustedes saben que algunas personas toman esta historia para decir que ellos sufrieron lo que sufrieron porque no dieron un diezmo. La verdad, no se trata de eso. Aquí no está hablando de diezmo, no está hablando de nada de eso. Aquí nos está hablando es del corazón, del corazón. Y no se trata aquí del dinero.
porque no es eso, el tema aquí no es el dinero, el tema aquí es otra cosa. Vamos a seguir hablando. Lea conmigo los versos 3 y 4. Dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Por favor, preste atención a lo que sigue diciendo allí la palabra de Dios. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Siga leyendo, por favor, versículo 6. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Hermanos, ellos permitieron que Satanás opacara el deseo que el Espíritu Santo había colocado en su corazón. Y mire que note algo, Pedro no le recrimina por lo que dieron o no dieron, sino por la forma en la que quisieron mentirle a Dios, mentirle a la iglesia. Porque como lo deja ver el texto, era potestad de ellos dar o no dar y cuánto querían dar. No es el tema de una ofrenda, no es el tema de un diezmo, no se trata de eso. Se trata del corazón, se trata de haber mentido. Ese es el tema. Mentirle al Espíritu Santo era mentirle a la iglesia. Y el que le miente a la iglesia, le miente al Espíritu Santo de la iglesia. Es una falta a la transparencia. Afirmó que era el total de la venta, pero ellos podían decir la verdad de que era parte y no mentir. No tenían por qué mentir. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Debemos aprender que hay que ser sensibles y obedientes a los deseos de Dios para la iglesia. Amén. Que debemos dar, pero dar con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Que las apariencias no deben ser parte en los hermanos y menos en un matrimonio cristiano. Las apariencias, ¿sí? Entonces no vamos a quedar como personas muy generosas. En realidad vamos a decir que esto era todo lo del precio de la venta, pero no vamos a dar tan solo una parte y nos quedamos con otra, pero vamos a quedar súper bien porque la iglesia va a pensar que fuimos muy generosos y dimos todo. ¿De qué sirven las apariencias? No tenemos por qué andar con máscaras ni con apariencias. Y no debemos mentirle a la iglesia. No debemos mentir a la iglesia porque mentir a la iglesia es mentir al Espíritu Santo que ha formado la iglesia. Y mucho menos debemos cuidarnos de ponernos de acuerdo como matrimonio para decir mentiras. No hagamos eso. Y podemos ver que Dios puede ser severo cuando Él lo decida. Dios puede ser severo cuando Él lo decida. ¿Quién podría imaginar que un capítulo atrás la iglesia se veía reluciente, la iglesia se veía gozosa, se veía feliz, dichosa y la mano de Dios estaba con ellos? Pero es que la mano de Dios también se hace evidente cuando Dios
en su soberanía, actúa contra aquellos que quieren hacerle daño a la iglesia, actúa contra aquellos que quieren mentirle a Dios. También Dios muestra su poder en esa faceta. Entonces, mire que este tipo de muerte inclusive podría ser parte a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que se toma la cena indignamente. Fíjese que Pablo por ahí en 1 Corintios, cuando él está dando lineamientos sobre la Santa Cena, él dice que no se tome la cena indignamente. Pudo pasar que estas personas sean de ese tipo de creyentes, porque Pablo dice allí, por eso algunos hoy duermen, lo dice el texto. Y yo creo que a eso se puede referir. Dios decidió cortarles la vida, no creo que se hayan perdido por eso, pero decidió cortarlos de la vida para llevarlos con él. Pero es interesante ver que hay algunas personas a las que Dios, en su soberanía, por vivir una vida indigna, profesar una vida de creyentes, actuando de manera indigna, tomando la cena, participando de ese hermoso memorial de la muerte, de ese pacto hecho en la sangre de Dios, y deciden vivir y continuar viviendo una vida impura y pecaminosa. Entonces Dios, por eso dice 1 Corintios, que algunos están enfermos y aún algunos duermen, dice la Escritura. Yo creo que aquí está muy claro ese punto, porque Dios decidió llevarse a Ananías y a Zafira. Creo que la iglesia vio que así como era Dios grandioso de extender su mano, respaldar con señales y prodigios y dar valentía, como lo dice allí más adelante el capítulo 5, para predicar, también la iglesia percibió que Dios se toma muy en serio la rectitud y la justicia. Amén. Entonces, esto es un punto bastante interesante. Debemos ser sensibles a lo que el Espíritu de Dios coloca en nuestros corazones. Si Él coloca que amemos a aquel que nos ha ofendido, si Él coloca en nuestro corazón el que perdonemos una ofensa, si Él coloca en nuestro corazón que ayudemos a alguien en necesidad, si Él coloca en nuestro corazón el hacer una llamada, una visita, una oración, hermanos, seamos dóciles, seamos sensibles, estemos atentos a los deseos que Dios constantemente está colocando, porque el apóstol Pablo dice que Él es el que coloca el querer como el hacer en nosotros para que hagamos su voluntad. Seamos parte de aquellos que están listos para manifestar a otros con un corazón bueno lo que Dios ha colocado dentro de nosotros. Resistamos la voz del enemigo cuando nos incita a que hagamos algo diferente a lo que Dios nos ha dicho. Resistamos. No caigamos en ese juego. No caigamos en sus mentiras, en sus enredos, en sus engaños. Recuerda que todos vivimos bajo la mirada omnisciente de Dios. Y por ello debemos ser cuidadosos de hacer cosas que traigan afrenta al Espíritu de Dios, porque Él es el quien está haciendo la obra de santificación en nosotros. Esta historia nos muestra que Dios puede sacar a la luz aquellas cosas que no hemos querido dejar atrás y que pensamos que nadie puede ver. Ananías y Zafira pensaron que su pecado estaba oculto, pensaron que su trampa quedaría entre ellos dos, pero olvidaron que entre ellos dos hay un Dios que está en todas partes. Es mejor arrepentirnos a tiempo y estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Así que atendamos los deseos de Dios. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias en esta noche por esta breve reflexión, Dios. Gracias, Señor, porque tú constantemente estás colocando los deseos que provienen de ti. Y como Pablo dice, que no alimentemos los deseos de la carne, sino que alimentemos los deseos de tu espíritu, porque ya no somos esclavos del pecado. Señor, coloca tus deseos en nosotros. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, pon en nosotros el querer como el hacer, cada día, para que seamos un canal de tus deseos aquí en la tierra.
Seamos un canal vivo y eficaz en este mundo donde las personas puedan palpar y recibir tu bondad a través de nosotros como canales de bendición, de nosotros como canales reales en este plano de la existencia, Señor. Pon pon tus deseos en cada familia de la iglesia. Pon tus deseos en cada persona que ve este mensaje, Señor, porque tú eres el que colocas ese querer como el hacer. Tú estás actuando en nuestros corazones para que seamos un canal real, vivo, de tu amor, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, de tus buenas nuevas, Señor. Gracias, Dios mío, porque esta historia nos deja ver cómo la iglesia pasaba un momento maravilloso y nadie decía ser suyo las cosas, sino que cada quien compartía generosamente, porque les preocupaba que alguien tuviera necesidad. Dios, ayúdanos a entender lo hermoso que es que habitemos los hermanos juntos y en armonía, Señor. Tu palabra dice que allí envías bendición y vida eterna. Y hoy, Señor, guárdanos de caer en las apariencias, Señor, en el engaño de Ananías y Zafira, de estar entre los creyentes con un corazón lleno de maquinaciones, de trampas, Señor, de triquiñuelas, de cosas ocultas para quedar bien. Señor, guárdanos de tener caretas, máscaras en la iglesia, porque tal vez nos puedan engañar o nos podamos engañar entre nosotros, pero a ti no. Guárdanos de mentirle a la iglesia. Guárdanos, guárdanos, Señor. Te pedimos perdón si hemos jugado con este tema alguna vez en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser canales de bendición. Señor, te amamos y te bendecimos y sea tu obra en cada persona que está en esta pequeña reunión virtual. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, mil gracias por compartir este espacio donde meditamos en la palabra de Dios. Meditemos, no caigamos en el juego de Ananías y Zafira, pero seamos como esos creyentes de una sola mente, un solo corazón, y unámonos para que Dios haga de todos nosotros un canal vivo de sus bellos deseos. Les deseo una feliz noche y con el favor de Dios y en su voluntad nos vemos este próximo domingo. Bendiciones, que descansen.